El pasado sábado 8 de junio entró en vigor la nueva ley de cultura cívica que, mire, entre otras cosas, regula el tema de las fotocívicas, las penalizaciones con trabajo comunitario, pero, sobre todo, castiga a los insultos, a los piropos, a los actos de acoso sexual en la vía pública. Y precisamente para que nos explique este tema, en la línea telefónica nos acompaña Héctor Villegas Sandoval. Él es consejero jurídico y de servicios legales de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México. Muy buenas noches, Héctor. ¿Cómo está? Gracias por tomarnos la llamada. No, gracias. Buenas noches. A la orden. Muchas gracias, Héctor. Bueno, pues con esta ley de cultura cívica, sin duda los capitalinos podremos vivir con mucho más armonía en las calles, pero aquí la duda, Héctor, es... ya que está la ley, ¿cómo le vamos a hacer para que se cumpla? ¿De veras van a sancionar a quienes falten al respeto y a los reglamentos? Claro. Digo, la idea es, en realidad, no es nada más sancionar, sino que cambiemos el sentir, ¿no? Y que convivamos, como tú bien lo dices, todos. Y quien no lo hace, pues que tenga una sanción. Muy bien. ¿Y cómo se va a lograr esto? ¿Cómo se va a lograr esta sana convivencia, Héctor? Mira, tenemos primero es que se convierten en infracciones. Algunas que ya teníamos en la ley anterior y estas nuevas que se dan medidas de convivencia con las personas y por respeto a las mujeres, sobre todo, ¿no? Que tengamos ahí una manera de poder estar y que las mujeres tengan libertad y una posibilidad, cuando ellos sientan que han sido agredidas, que la autoridad tenga la posibilidad de poder sancionar a las personas que hagan este tipo de acciones. Héctor, muy buenas noches, le saluda Feli Carnaya y precisamente con este tema del acoso hacia las mujeres que se vive pues prácticamente en el transporte público o en las calles de la ciudad. ¿Cuál es el procedimiento para que la ciudadanía lo conozca y bueno, pues que puedan tener ese castigo a aquellas personas que les falten al respeto? Ok, se tiene que dar varios supuestos. Uno, que exista esta acción que tenga una connotación sexual y que la persona que lo esté recibiendo se sienta agredida. Entonces, ese sería como los requisitos. Por sí solo un silbido o un piropo no, sino tienen que pasar estas cosas. Y luego, segundo, lo que pasa hoy en día con la justicia cívica es que se le da vista a seguridad ciudadana para que lo puedan remitir a justicia cívica, a un juez. El juez valora la situación y determina si hay sanción o no hay sanción. Héctor, la persona que se sienta agredida, que acuda a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿va a tener que acudir al Ministerio Público para ahí levantar una denuncia? No, es con el juez cívico. Tenemos jueces cívicos en todas donde hay ministerios públicos, pero digamos es una infracción. Cuando vamos con el Ministerio Público es porque es delito. Entonces aquí lo consideramos como menor todavía el tema. Y Héctor, en estos días, desde que entró en vigor esta ley en la capital, ¿ya se tienen algunos registros? ¿Ustedes han documentado casos como estos, cifras de las que ya podamos hablar en estos días? No, apenas seguimos teniendo los números, de los asuntos que más tenemos hasta ahorita siguen siendo en la vía pública, sobre la vía pública, es lo más recurrente, los que se llaman vagoneros en el metro, pero todavía apenas estamos implementando y estamos en espera de los próximos días tener datos. Hasta ahorita todavía no. ¿Cómo podemos consultar y estar familiarizados con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México? Mira, nosotros la publicamos en la Gaceta y en la página de la Consejería del Gobierno de la Ciudad tenemos la ley, pero estamos ya a punto de lanzar una campaña para dar los principales puntos sobre el tema de la Ley de Justicia Cívica, para hacerla de conocimiento de todos los ciudadanos. Ahora, eso es por parte de las autoridades, pero a la ciudadanía, ¿qué es lo que le corresponde hacer para tener todas las herramientas en la mano? Y bueno, en el caso de que tengan que hacer uso de ella, poder hacerlo con toda responsabilidad. Sí, es como, una es conocer lo que es una infracción, que es lo que podemos estar en posibilidades de que nosotros, no hacerlo al ciudadano, que es una infracción, y la otra también que cuando lo hagan, sabemos que podemos avisarle a la seguridad ciudadana lo que está pasando en esta situación y lo tienen que remitir al juzgado cívico. Entonces, tener conocimiento de cuáles son estas situaciones que pueden causar infracciones a la ley de justicia cívica. Consejero, desgraciadamente está muy arraigado en el imaginario popular de la Ciudad de México el piropear a mujeres en la calle, siendo esto pues una conducta reprobable. ¿Cuáles serán las sanciones a las que deberán enfrentar aquellos que violen esta disposición? Ok, la sanción que tenemos, hay tres posibilidades, ¿no? La sanción económica, la sanción de privación de libertad, que es arresto, o trabajo comunitario.
Todo esto, digamos, se trabaja en horas, ¿sí? Por decir algo, de 1 a 36 horas, pero en realidad tenemos que individualizar el asunto. Entonces, la ley nos prevé mínimos y máximos, y dependiendo del asunto, es como el juez determina cuántas horas les corresponde. Héctor, una duda que nos surge aquí en el estudio es, bueno, ya están ahí las cuestiones por las que se podría denunciar si es que existe el caso de acoso, por ejemplo, pero ¿qué pasaría con aquellas personas que se vuelvan reincidentes o que no cumplan, en su caso, con el trabajo comunitario? Claro, nosotros tenemos, que también viene en la ley, el tema de mediación, porque también el juez no nada más va a infraccionar, sino también tiene que involucrarse en el tema. Es un tema que involucra al gobierno para que se meta en el tema, qué está pasando en el tema. Por supuesto, cuando hay reincidentes, por eso hay un mínimo y un máximo. Si son reincidentes, vamos aplicando acciones más altas. Y lo que queremos también es un tema de prevención en este tema de ley, porque un tema que no es bien atendido posteriormente se puede convertir en un delito. Entonces también tenemos que estar al pendiente para darle fortaleza a este tema y que no pase de ser una infracción a la ley de cultura cívica. La prevención, consejero, sin duda elemental, fundamental para una sana convivencia. ¿Cómo se va a llevar a cabo la prevención de este tipo de faltas? Esto es parte de darlo a conocer, y estamos a punto de sacar una campaña sobre el tema para dar a conocer. Mira, por ejemplo, el tema de las fotocívicas, a partir que se anunció, todavía no lo hacemos efectivo, empezó a bajar el número de personas que iban en exceso de velocidad. Entonces también siempre estar informado que cuáles son las faltas disminuye. Claro, habrá gente que a pesar de eso quiera hacer, bueno, nosotros sí lo tendremos que sancionar. A nosotros nos interesa más bien que exista una buena convivencia, que no exista gente que lo quiera hacer, o sea, que mejore la calidad en la ciudad, más que nada más buscar la infracción. Por eso también metimos el tema de la mediación. Por supuesto, Héctor Villegas Sandoval, consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Que tenga usted una excelente noche. Igualmente, y a la orden cuando guste. Gracias.